La editorial Leder Games se caracteriza por una serie de particularidades. El arte de Kyle Ferrin, que sus juegos normalmente, salvo raras excepciones del año 2011, tienen 4 letras en su nombre, Fort, Root, Oath, Bast, y por supuesto que son juegos que te tienes que estudiar completamente para poder jugar en condiciones, porque tienes que saber cómo juegas tú y de manera simétrica cómo juegan el resto de jugadores. Sin embargo, en el año 2020, Leder Games sacó un juego un poquito distinto, un juego de construcción de mazos que pretendían que fuera sencillo. ¿Pero lo consiguieron? Vamos a verlo. En este vídeo voy a dar mi opinión acerca de lo que me ha parecido este fort y su expansión Perros y Gatos. Voy a empezar por la caja base y después entramos en esta cajita de aquí, que tiene muy poquitos componentes, pero la verdad tiene su chichilla y tiene su cosa. Vamos a verla ahora con más calma. ¿Qué Demon 3 es fort? Mirad, Leder Games se caracteriza porque te tienes que estudiar su juego por regla general. Si tú juegas a Bast, tienes que saber cómo funciona la caverna, tienes que saber cómo funciona el ladrón, porque no puedes jugar solo sabiendo cómo funciona tu personaje, tienes que saber cuál es la meta del resto de jugadores. En Root exactamente igual, tienes que saber cómo funciona cada una de las distintas facciones. Oath, 3/4 de lo mismo. Sin embargo, Fort han intentado hacer una cosa más sencilla, una cosa más llevadera, digamos así. Y les ha pasado algo muy similar a una anécdota que cuenta siempre Germán Palomar, autor de Sabika, autor de Bitoku, autor de Bambú. Un abrazo enorme desde aquí a Germán. Y es que dice que él no sabe hacer juegos sencillos. Y algo parecido le ha pasado a Leder Game con este Fort. El hecho de ser el juego más sencillo de Leder Games no hace que sea un juego sencillo per se. O sea, es un juego que tiene cierta complejidad. Y es que coge la mecánica tradicional de construcción de mazos, la mecánica de deck building, y le da una vuelta de tuerca. Cambia lo que es el propio corazón de un juego de construcción de mazos. No deja de ser un juego en el que te vas trayendo cartas para hacer un grupito de cartas, para que saques 5 de ese mazo de robo que tienes, y las que hayas utilizado las mandas a descarte, pero le dan una vueltecita de tuerca. Y es que realmente Fort es un juego para 2-4 jugadores de aproximadamente unos entre 30 y 60 minutos, dependiendo del número de jugadores, que tiene una esencia de juego muy particular. Básicamente, para que os hagáis una idea, es un juego en el que representa un patio, no sé si de colegio, de grupitos de niños que son amigos entre ellos, que están enfrentados a otros grupitos de niños y que lo que tienen que hacer es hacer el fuerte más bonito, más peculiar, más estupendo de todo lo que haya, que le va a dar la mayor puntuación al final de partida. Mirad, una cosa que me hace mucha gracia es que hay gente que dice que Fort tiene muy bien implementada lo que es la temática dentro de la mecánica. Y no deja de sorprenderme porque realmente este juego de Gran Rodiek, autor de otro juego, por ejemplo el Cry Havoc, un juego que me gusta mucho con Ignacy Trzewiczek, el juego original, esto es una reimplementación de un juego original, que se llama SPQF, que es un juego de romanos. Y yo creo que el juego de romanos no estaba precisamente orientado a que los romanos hicieran fuertes, no sé. Me parece un cambio de temática bastante potente, pero que, a ver, si quieres que encaje, pues mira, pues te encaja. La verdad es que no es una ambientación, no es un híbrido mecánica-temática que chirríe, ¿vale? Pero que es verdad que yo no creo que en un primer momento Gran Rodiek hiciera el juego pensando en niños y hacer el patio de colegio y tal, sobre todo niños como estos que son niños que tienen caras de señores de 80 años. Pero bueno, independientemente de eso, el juego se va a jugar a lo largo de una serie indeterminada de rondas. Comenzaremos por un jugador inicial, iremos en el sentido de la aguja del reloj y cada jugador en su turno tiene que realizar 5 fases. Las 5 fases vienen marcadas aquí dentro de estos tableros a doble altura, que tenemos esto, y por el otro lado cuáles serán las cartas de mejores amigos. Cartas que tenemos de amigos, tenemos los amigos normales, que tienen una acción pública, una acción privada, un marcador de unos distintos palos, que nos servirán para potenciar y para asociar a qué grupo de amigos están dirigidos a esa carta. Y aparte tenemos lo que serían las distintas acciones del juego. Concretamente son 5. En primer lugar tenemos descartar el patio. Descartar el patio simplemente a lo largo de la ronda, cuando ya hayamos jugado, nos sobrará una serie de cartas en la mano. Esa carta en la mano la pondremos a disposición del resto de jugadores. Tendremos el patio nuestro y el patio que es el común al resto de jugadores, que llamaremos el parque. El parque accesible a todos los jugadores y no es de nadie en concreto, sino simplemente un mazo de robo del que siempre se van destapando 3 cartas. Y el patio son todas las cartas que te han sobrado, que las tienes que mandar ahí siempre que no sean mejores amigos, que en ese caso se van al descarte. Una vez que haya hecho eso, viene la mecánica gorda del juego, que es el hecho de jugar la carta. A diferencia de otros juegos de construcción de mazos, aquí en Fort lo que haremos será que no es
hacer todas las acciones que podamos con las cartas que tenemos en nuestra mano, procurando coger una sexta carta y una séptima carta para poder realizar más acciones. No, aquí vas a jugar una única acción. Y esa única acción no solo la vas a jugar tú, sino que también la pueden jugar el resto de jugadores. Pero ese bajar la carta no tiene por qué ser únicamente una acción. Puede ser dos porque la carta tiene una acción pública y una acción privada, como ya os he comentado. Tú puedes hacer en el orden que tú quieras la pública o la privada, teniendo en cuenta que al menos una de las dos la tienes que hacer por completo. La otra ya si quieres o no la haces o la haces a medias, pero una por lo menos tiene que estar hecha al completo. Una vez que ya has terminado, el resto de jugadores en el sentido de la aguja del reloj tienen que seguirte. ¿Qué es seguirte? Pues tienen que jugar una carta del palo que va asociada a la carta que ha jugado en su acción pública. Y ahí está la gracia, en que tiene una interacción con el resto de jugadores brutal. No es solo por el hecho de tener el patio, que del patio te pueden coger las cartas que van trayendo a distintos mazos, no. O sea, es el hecho de tener en cuenta qué van a bajar los demás jugadores, a qué están yendo los demás jugadores, qué cartas están cogiendo los demás jugadores, y sobre todo procurar tener la menor cantidad de cartas posible en la mano cuando ya has jugado tu acción, porque todo lo que te sobre va al patio lo estás poniendo a disposición del resto de jugadores. Y lo mismo, te han venido cartas dentro de esas 5 que has robado al final de cada turno, que te sirven 2 para realizar la acción, pero como solo puedes hacer una, el resto de cartas van al patio, y te la pueden robar el resto de jugadores. Y si te la roban ya te han fastidiado ese combo que te ibas preparando desde el principio de la partida. Ya os digo, una vuelta de tuerca muy original y muy interesante a lo que son los juegos tradicionales de construcción de mazos. Una vez que hayamos hecho eso, jugar las cartas, vamos al siguiente de la aguja del reloj. ¿Hemos terminado? Pues reclutamos. ¿Reclutar qué es? Traerte una carta a tu zona de descartes. No tiene más secreto. Te la puedes traer de cualquiera de los patios de los demás, la puedes traer del mazo de robo boca abajo, o la puedes traer del parque, que como os he dicho, siempre habrá 3 cartas a disposición de todos los jugadores. Hemos terminado. Lo siguiente, descartar las cartas. Todas las cartas irán al patio, salvo las que sean de mejores amigos, que se van al descarte directamente. Chimpum, las cartas que has jugado asociadas a las acciones de mejora con los potenciadores, esas van a descarte, esas no van al patio. Una vez que hemos terminado eso, taca taca, 5 cartas nuevas a la mano, siguiente jugador en el sentido de la aguja reloj. Y chimpum, no tiene más, no tiene más. Pero ¿qué particularidad tiene el juego? Que cambia cosas respecto a los deck building tradicionales porque tenemos aquí un fuerte que iremos desarrollando, tenemos una guarida que nos sirve para potenciar y para conseguir bonificaciones, puntos al final de la partida, a través de 2 tipos de cartas que tendremos, que son las cartas de mejora y las cartas de reglas inventadas. Las cartas de regla inventada lo que hace es que cuando vas avanzando el fuerte, coges una carta de regla inventada. Es secreta, el resto de jugadores no la ven, y la tienes para el final de partida. Te puntúa al final de partida si X, Y. Es decir, si tienes esto, tantos puntos, o tantos puntos por cada carta que tengas de esta. Así de sencillo. Y después las mejoras, que son pequeñas bonificaciones que te van a dar hasta el final de la partida. La primera se consigue cuando subes el fuerte a nivel 1, la siguiente se consigue cuando subes el fuerte a nivel 2. No tiene más secreto. ¿Qué nos va a dar los puntos? Pues los puntos que tengamos aquí arriba. Los recursos que tenemos que gastar es con las acciones, que tenemos un cerraco de acciones. Aquí en esta tarjetita tan fina y tan discreta, la tenemos en esta parte de aquí abajo, todas las acciones que tenemos, los iconos de modificadores, los iconos de varios y los iconos de los distintos palos que tenemos, teniendo en cuenta que la moneda sirve como comodín por cualquiera de las cartas que tengamos. Pues iremos jugando, gastando los recursos que tendremos aquí en esta zona de juego, que son pizzas y juguetes. Es que me encanta. Es que me encanta. Tenemos eso y aparte tenemos aquí la mochila en la que podremos ir metiendo material adicional que supere los 4 que podemos tener aquí en esta zona de juego. Ya os digo, el juego es así, no tiene más. Va moviéndose, chimpún. El juego termina cuando alguien llega a 25 puntos, se activa al final de partida, se lleva una carta especial que le da puntos adicionales al final, que es una escultura de macarrones, una cosa súper graciosa. Y los 25 puntos, que se acabe el mazo de parque, o que un jugador haya llegado al 5 en su fuerte. Todos los jugadores tienen que jugar el mismo número de rondas, es decir, terminaremos la partida por el jugador que está a la derecha del jugador que tiene la carta de inicial y a contar los puntos. Es decir, lo que tengamos más la escultura de macarrones, que se la lleva el que ha cerrado, el que ha activado al final de partida, más los puntos que hayamos conseguido de fuerte, más los puntos de la carta de... ¡Ay! Se me ha ido el nombre. Sí, lo acabo de decir. De reglamentada. La carta de reglamentada. No tiene más secreto. Así de sencillo. El que tiene más puntos ha ganado la partida. Chimpú. Ya está. El juego es el mecanismo de un botijo en cuanto a la puntuación final. Ya os digo, esas cosas son las que os he ido comentando a lo largo de la explicación y las que me han gustado. Me gusta muchísimo la interacción tan brutal que tiene. El hecho de tener que estar teniendo en cuenta todo lo que tienen los demás jugadores. El hecho de poner a disposición tus cartas y cómo tienes que ir pensando también la jugada que haces para no perder las cartas que vas necesitando. El hecho de no poder ir a un palo concreto o a una estrategia concreta, porque si tienes mala suerte en el barajo de cartas y cuando sacas 5
dos de las acciones que pretendías hacer en turnos distintos te vienen juntas, sabes que solo vas a poder realizar una o vas a tener que sacrificar una de las acciones si consigues engancharla en el palo de la otra para poder potenciarla. Es decir, qué montón de cosas con tan poquito, con tan poquito. Es algo muy característico de Leder Games, solo que el problema que tienen el resto de juegos de Leder Games, tanto Oath como Root como Bast, es que son sumas de pequeñas cositas que te dan lugar a una cosa tremendamente grande. Aquí no. Aquí son pequeñas cositas, no existe una simetría como tal dentro de los jugadores más allá de las dos cartas iniciales de mejores amigos que tienes, y lo demás es algo que pretende ser sencillo, pero que no lo consigue. Y es que aquí es donde voy a empezar ya con los contras. Mirad, el arte de Kyle Ferrin yo le tengo un cierto amor-odio. Porque es verdad que me parece un arte tremendamente particular, un arte muy definido, un arte que sabes perfectamente que es de Kyle Ferrin, pero que te puede gustar o no te puede gustar. Es decir, normalmente no te... o lo amas o lo odias, no te genera indiferencia. A mí me gusta, me parece gracioso, pero no es una cosa que me fascine, no me mata. Digamos que, a ver, con otros artes me pasa un poco como con Clement Fan muchas veces, que Clement Fan hace unas cosas horrendas, pero después ves otras que dices, oye, que en cierta medida compensa lo malo que hace. Tú ves la portada de Agrícola y ves la portada de Gran Hotel Austria, por ejemplo, o ves las ilustraciones que tiene Gran Hotel Austria, y dices, está gracioso, o sea, compensa una cosa por otra. No puedo pegarte, ¿vale? No puedo pegarte. Si lo hicieras todo mal te pegaría, pero no puedo pegarte. Algo parecido me pasa con Kyle Ferrin. Hay juegos que me parece muy chulo el arte que tiene, como por ejemplo Root. Hay juegos que me hace gracia, como es Bast. Y este Fort no me termina de convencer tanto, porque ya os digo, los niños me parecen de cualquier cosa, menos un niño, sobre todo por los colores que tienen, demasiado colorido, demasiado naranja, demasiado estrafalario. Pero te tiene que gustar el arte que hace Kyle Ferrin. Lo que sí es cierto es lo que os he dicho, es un arte totalmente definido. Es un arte que tú lo ves y dices, Kyle Ferrin, sabes que es este señor el que ha ilustrado el juego. Segunda cosa que no me ha gustado de Fort, y es un problema que no viene de la traducción al español, viene del propio manual en inglés. Y es que no veo bien explicado 100% el manual de instrucciones, sobre todo en cuanto a la acción de seguir al líder. Te genera confusión el hecho de bajar una carta, haces la acción doble, porque hay algunas cartas que tienen arriba a la izquierda, en el icono del palo, vienen dos marcadores, vienen dos iconos. ¿Qué pasa? Que yo bajo solo una acción, el otro puede jugar dos, no me termina de quedar claro y todas las personas con las que hemos jugado hemos tenido la misma duda. De hecho, la primera partida a este juego, al igual que en cualquier otro juego de Leder Game, no nos engañemos, nos ha costado echarlo a andar, nos ha costado arrancarlo, porque tienes que tener en cuenta muchísimas cosas mientras estás jugando la partida. Y más si le metes la expansión de perros y gatos de la que os hablaré ahora. Quitando eso, a ver, no me ha terminado de convencer 100% el manual. Me ha generado unas cuantas dudas que ni siquiera la FAQ que tiene subida a la BGG, que está subida en inglés, me ha resuelto. He tenido que ir a forum para que gente diga, yo lo hago así y estoy resolviendo las acciones así. Pero es que gente directamente que, me acuerdo de un caso concreto de seguir al líder, que era, señores, en este momento concreto, ¿qué hago? A, B, C o D. Es decir, te da varias posibilidades, te da 4 posibilidades de interpretación de lo que dicen las reglas. Y eso es algo muy peligroso, porque hace que grupos distintos jueguen de manera distinta y no pierde la esencia de lo que es el juego, pero tira hacia un lado que no es el que pretendía el autor. Y no me termina de convencer. Yo digo, el manual me parece, en cuanto a la explicación de las reglas, me parece mejorable. Lo tercero es quizá lo que os he dicho, que es el único juego de Leder Games que no te tienes que estudiar. Pero tienes que saber cómo va. Es decir, tienes que echarlo a andar la primera partida. Y tienes que tener muchísimas cosas en cuenta. Es muy fácil que se te escapen detalles. Es muy fácil. Lo típico de que mandas a descarte las cartas que tenían que haber ido al patio, o lo típico que no te acuerdes que tienes la posibilidad de coger una carta no solo del patio de otro jugador o del parque, sino del mazo de parque. Es decir, puedes olvidarte de algunas mini reglitas que te pueden salvar en un momento determinado, que te pueden facilitar la vida en un momento determinado. Y al tener tantísima mini reglita, pese a ser un juego que pretende ser sencillo, haces un poco, no voy a decir cuesta arriba, pero hace que tengas que estar muy atento, tanto en tu turno como en el turno de los demás jugadores, para cuando vas siguiendo las distintas acciones. Y una de las cosillas que no me ha terminado de convencer es que para mí no escala todo lo bien que debería. Pero es que la propia mecánica del juego te invita a que no escale bien. Vamos a ver, uno de los principales problemas que tienen para mí todos los juegos de Leder Games,
Quizá Oath puedo hablar un poquito menos, porque a Oath le he echado nada más que una partida, pero le vi el mismo problema a la partida que le eché. Los juegos de Leder Games no escalan bien. Son juegos pensados para el número máximo de jugadores. ¿Se pueden jugar a menos? Sí, pero no despliega todos los efectos, no despliega todo ese color que tiene el juego. Fort a 4 jugadores funciona tremendamente bien. Se dilata un poco más la duración de la partida, tardas un poco más en ir jugando tú que te llegue tu turno de nuevo, pero como tienes esa pequeña interacción en el turno de los demás jugadores, interacción que puedes encontrar en juegos como Terraforming Mars, Expedition Ares, Raid for the Galaxy, que bueno, decir eso es casi lo mismo, pero tienes esa interacción en el turno de los demás jugadores, con lo cual no te vas a, en Valeria, por ejemplo, no te vas a quedar esperando a que llegue tu turno de nuevo, mirándose al cielo, vale, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado eso de parque, me ha quedado esto de patio, esto lo mando a mi descarte, que tiene los demás en patio, que no ha ido moviéndose. No, aquí no. Aquí tienes que estar continuamente pensando lo que van a hacer el resto de jugadores porque tienes que ir moviendo en el turno de los demás jugadores pensando si sigues la acción. Y ojo, que si sigues la acción empiezas con 5 cartas que robas al final de tu turno. Pero si sigues una acción de un jugador te quedas con 4. Si sigues una acción de otro jugador te quedas con 3. Y ya no puedes robar cartas, sino que llega tu turno y tienes 3 cartas para poder jugar lo que tengas. Te puede venir bien porque son cartas que no mandas al patio, pero son menos opciones que tienes. Y claro, lo mismo ha tenido que sacrificar un icono que te hacía falta de palo para poder coger esa pizza que te hacía falta para poder desarrollar tu fuerte con la acción de fuerte. No sé, ya os digo, una serie de particularidades que en ese sentido están guays. Pero a 2 jugadores, el hecho de que el parque siempre sea el mismo porque tiene 3 jugadores, pero haya menos patios, para mí le quita un poco de color al juego. Es un juego que funciona muy bien a 4 jugadores. Le sube un poquito más la duración, pero no notas tanto la duración del juego cuando ya sabéis jugar bien. Le llevo unas cuantas partidas a Fort, créeme, por eso, como siempre, soy el último a sacar la reseña, porque me gusta explotar bien los juegos. Tardas un poquito más en que llegue tu turno, pero tienes esa interacción de poder seguir al resto de jugadores cuando llega su turno respectivo. Esas son las cosillas que le he visto como contras a este Fort. Quitando eso, me parece muy buen juego. Me parece un juego bien desarrollado. Leder Games sigue siendo para mí una grandísima editorial de juegos un poquito más complejos de lo que sería el regla general. Y no deja de sorprenderme que incluso su juego más sencillo no sea un juego sencillo. Es algo que me choca mucho. Eso en cuanto a lo que sería el juego base. Pero ahora nos ha venido la expansión de Perros y Gatos, que es esta que tenemos aquí. ¿Qué compone Perros y Gatos? Son 2 modulitos. 2 modulitos que son el perro y los gatos. Los perros y los gatos. Son 18 cartas de perro, si no recuerdo mal, son 8 cartas de gato y unas casetillas que se asocia a los perros. Puedes jugar con el módulo de perro, puedes jugar con el módulo de gato, o puedes mezclar los dos, que es lo más habitual. O sea, mezclar los dos porque es lo más divertido que tiene el juego. Los perros que le añade una serie de acciones adicionales, le añade una caseta de perros, lo que hace es que tienes en tu turno, puedes no jugar tu acción principal, sino que lo que hace directamente es que haces una acción de perro. Haces la acción de perro, resuelves lo que viene por debajo de la carta. Las acciones son, por ejemplo, si gastas 2 de esto y tocho. Y siempre todas las cartas de perro terminan, manda al perro a la caseta. Manda al perro a la caseta, lo que hace es que lo sacas de la partida, lo mandas a una casetita concretamente, como estas, y al final de la partida, el que tenga más perros, 7 puntos de victoria. No tiene más secreto, así de sencillo. Le añade un toque especial, ¿por qué? Porque los perros lo que haces es que cuando vuelve de tu patio, en lugar de mandarlo a descarte, se lo manda al jugador de la izquierda. Con lo cual siempre van a ir moviéndose. No es solo el movimiento de las cartas que nos vamos robando con el tema del patio al final de cada turno, sino que aparte, los perros que hayas tenido los vas a tener que mandar al jugador de la izquierda. Y eso me parece también muy divertido, me parece muy chulo. Pero es lo que os digo, otro toquecillo más para hacer que sea muy probable que se te olvide un pequeño detalle o que se te pase algo por alto, o que tengas que estar muy atento. Es un juego en el que tienes que estar muy atento pese a la sencillez que pretendía. Y el módulo de gatos, que son 8 cartitas. Lo que haces con las 8 cartitas es que sacas una por cada jugador en la partida y las pones en el centro de la mesa, al principio de la partida. Si se cumple al final del turno el requisito de traerte a uno de los gatos, te lo traes a tu zona del juego. Hay algunos que son buenos y hay otros que son malos. Hay uno, por ejemplo, que te hace pagar un recurso más para poder desarrollar el fuerte. Hay uno que, por ejemplo, Sibarita me parece que se llama, que lo que haces es que coges una carta si coges una carta del parque, puedes descartar otra carta del parque, es decir, te traes una y coges otra, hace que tengas que tener más en cuenta la interacción, lo que van buscando el resto de jugadores y lo que van pretendiendo y a las cartas que van cogiendo. Ya os digo, le da un toquecito adicional, le añade esas 2 mecánicas que tampoco son ningún disparate, no son ninguna locura. Ya habéis visto lo que tiene, que son las 4 casetillas, 18 cartas de una cosa, 18 cartas de otra, de las chiquititas, del tamaño de jugador inicial, de macarrones, de regla inventada y de mejora. Quitando eso, a mí me gusta, vamos a ver, me explico.
¿Es necesario para jugar a Root? Es decir, ¿el juego base está capado? No, para nada. ¿Hace daño tenerlo en el juego? No, para nada. Yo, que ya he jugado a Fort con perros y gatos, yo ahora no volvería a jugar a Fort sin perros y gatos. Es decir, le añade unas mecánicas que, sumado a lo que ya tiene el juego, le da más que le quita. Con lo cual, para mí, personalmente, siempre que pueda voy a sacar Fort con la expansión de perros y gatos. Le da un toquecillo especial. Inconveniente que le veo. Mirad el tamaño de la caja, que como os he dicho es una caja que está muy bien, los componentes son buenísimos, los componentes de piezas y juguetes son muy chulos con su maderita, para ponerlo espacio, tableros a doble nivel, cartas de distintos tipos, una caja bastante recia, de muy buena calidad, como suele ser característico en los juegos de Leather Games que nos traen los tomates. Esto, barajita de cartas formado por 18, 8 y unas reglitas, y las 4 casetas. Esto vale 30... Esto vale 13,14. Me parece un pasote el precio que tiene la expansión. Es decir, el juego completo por 45 me parece carillo. Me parece carillo. Pero es verdad que si tenéis acceso a la expansión, para mí no solo no le hace daño, sino que yo ya no sé jugar sin ella. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Que os he soltado un rollo bastante interesante. Esta es mi opinión sobre el Fort. Comentarios que queréis dejarme, abajo en la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva, lo que dé la real gana como siempre. Disculpad que últimamente esté un poquito ausente, pero es que la vida no me está dando. Temas de mi papi, temas de curro lo más grande, y el Zelda, sobre todo el Zelda. Así que nada, familia, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao.